La tarde del 21 de agosto de 2016, en la localidad gallega de A Pobra do Caramiñal, el verano transcurría durante las fiestas del pueblo. Diana Kerr, madrileña de 18 años, pasaba las vacaciones con su madre y su hermana pequeña. Ese día no tenía planes de salir. Fue una amiga la que, a través de mensajes de WhatsApp, insistió en que bajara con el grupo. Era la última ocasión de verlas antes de que terminaran las vacaciones, y no volverían a coincidir hasta el año siguiente. Diana aceptó, se arregló, se despidió de su hermana y pidió a su madre que la acercara al parque donde se encontraban los amigos. Un trayecto que andando hubiera supuesto unos 20 minutos. A entrada la noche, sobre la 1:20 de la madrugada, la madre de Diana le escribió para saber cuánto tardaría en regresar. Estaba cansada y quería acostarse. Diana le contestó, «Me quedo un rato más». Esa sería la última comunicación entre madre e hija. En el parque, la joven conversaba y reía con su grupo. Era la típica reunión veraniega de despedida. Pero poco después, Diana comenzó a mostrarse cansada y, con la batería de su teléfono casi agotada, tomó la decisión de volver a casa. Eran aproximadamente las 2:20 de la madrugada cuando Diana se despidió de sus amigas. Ellas insistieron en acompañarla. Sabían que el trayecto, aunque corto, incluía calles solitarias y zonas poco iluminadas. Pero Diana se negó con amabilidad. No quería molestarlas. La distancia, apenas 20 minutos andando, parecía segura. Su silueta se perdió entre la multitud dispersa de las fiestas, mientras sus amigas la veían alejarse sin sospechar que sería la última vez. Cerca del puerto marítimo aún quedaban grupos de gente. Diana caminaba sola, con el teléfono en la mano, hablando con un chico de Madrid. Su voz sonaba serena, pero al abandonar la zona iluminada y adentrarse en una cuesta más solitaria, algo cambió. Le dijo al chico de Madrid que sentía que alguien la seguía. La calle era estrecha, sin locales abiertos y con apenas farolas. La joven aceleró el paso. El hombre que caminaba detrás de ella se dio cuenta de que la joven había acelerado el paso. Entonces, en medio del silencio, lanzó un grito: «Morena, ven aquí». Diana, inquieta, cortó la conversación con su amigo de Madrid. Apenas le dijo: «Oye, hablamos después, que hay un gitano que me está llamando y no sé qué quiere». A las 2:43 de la madrugada, envió un mensaje con esas palabras. Ese fue su último rastro. Su móvil se apagó poco después. Y con ese apagón comenzó un misterio que marcaría a todo un país. La mañana del 22 de agosto de 2016, la madre de Diana Kerr se despertó con un pensamiento inmediato: comprobar si su hija había regresado. Entró en su habitación. La cama estaba intacta, ni rastro de ella. Inquieta, revisó el teléfono. Ninguna llamada, ningún mensaje. Fue hasta el cuarto de su otra hija, Valeria, y le preguntó si había tenido noticias de Diana. Nada, silencio absoluto. Llamó al móvil de Diana una y otra vez, pero el teléfono aparecía apagado, fuera de cobertura. La madre se vistió de inmediato, subió al coche y condujo hasta el cuartel de la Guardia Civil más cercano. Frente a los agentes declaró con firmeza: «Mi hija Diana desapareció anoche en las fiestas del pueblo». Desde el primer momento, la policía tomó el caso con seriedad. Se abrió una investigación y se ordenaron los primeros pasos: reconstruir dónde había estado Diana, con quién y cuál había sido su último recorrido conocido. Simultáneamente, la madre tomó la iniciativa de empapelar A Pobra do Caramiñal con carteles de la desaparición. Su rostro apareció en farolas, escaparates, paradas de autobús. La noticia corrió de boca en boca. En cuestión de horas, todo el pueblo sabía que la joven madrileña había desaparecido sin rastro. Ese eco inmediato provocó una multitud de testigos espontáneos en la comisaría. Vecinos y visitantes acudían para decir dónde y cuándo creían haber visto a Diana en la madrugada. La Guardia Civil comenzó interrogando a las amigas con las que había estado en el parque. Todas coincidían en lo mismo: Diana se había marchado alrededor de las 2:20 de la madrugada, rechazando que la acompañaran porque no quería molestarlas. Desde ese instante, ninguna de ellas volvió a verla. Sin embargo, apareció un testimonio clave. Una amiga y conocida de Diana declaró haberse cruzado con ella en el paseo marítimo, cerca de una pizzería, alrededor de las 2:30 de la madrugada. Intercambiaron apenas unas palabras. La joven recordaba que Diana estaba cansada y que antes de despedirse comentó que lo peor era que ahora le tocaba subir una cuesta oscura y empinada de camino a casa. La policía le pidió que señalara esa cuesta exacta. Para los investigadores, ese lugar se volvió muy importante. Ahí era donde perdían el rastro de Diana. Con la información reunida, la Guardia Civil trazó el recorrido probable de Diana desde la pizzería hasta esa cuesta. Las cámaras de seguridad del puerto estaban saturadas de imágenes por las fiestas y localizaciones
localizar a Diana entre la multitud resultaba casi imposible. En paralelo, se desplegó un dispositivo de búsqueda sin precedentes en Apobra do Caramiñal. La Guardia Civil movilizó drones, perros adiestrados y decenas de agentes, mientras los vecinos, conmovidos por la desaparición, se sumaban de forma voluntaria para organizar el rastreo. Se dividieron en brigadas supervisadas por los investigadores. Unos recorrían almacenes abandonados, otros revisaban fábricas cerradas y varios equipos se adentraban en las naves industriales que flanqueaban el camino hacia la cuesta. Con los testimonios de los amigos, la declaración de la joven que habló con Diana poco antes de marcharse y el análisis inicial del teléfono móvil, la conclusión era inquietante. La última certeza situaba a Diana en el paseo marítimo, minutos antes de encarar esa cuesta oscura. Más allá de ese pinto, todo era un vacío. Ninguna cámara la registró, nadie volvió a verla. Durante los días siguientes, la localidad se convirtió en un escenario de búsqueda masiva. Decenas de ojos rastreaban cada rincón, cada matorral, cada edificio. Pero pese al esfuerzo, el resultado era siempre el mismo. Nada. Ni una prenda, ni un objeto personal, ni una huella de sangre. Era como si Diana Kerr se hubiera desvanecido en apenas unos metros. Nada. Los investigadores lo asumieron. Si después de rastrear cada metro de esa zona no había señales de forcejeo ni objetos abandonados, significaba que Diana no había desaparecido allí. La hipótesis del accidente quedaba descartada. Todo apuntaba a un escenario mucho más grave. Alguien se la había llevado. Y lo había hecho con tal rapidez y eficacia que no había dejado huella. No era una desaparición voluntaria, no era una simple fuga. Para avanzar, los agentes recurrieron a la tecnología. Solicitaron el número de teléfono de Diana y lo introdujeron en el sistema de triangulación de antenas. Con este método podían calcular con cierta precisión el último punto en que el dispositivo emitió señal. El resultado fue revelador. 3 antenas situadas en Apobra, Boiro y Rianjo registraron la última actividad. La triangulación fijaba la ubicación en las inmediaciones del puente de Taragoña, a unos 20 kilómetros del lugar donde había desaparecido. La conclusión era clara. Diana tuvo que ser transportada en vehículo. La velocidad con la que se desplazó la señal lo confirmaba. En apenas 15 minutos había recorrido una distancia imposible a pie. La Guardia Civil amplió entonces el radio de investigación a Rianjo y sus alrededores. Se contactó con la policía local, se empapelaron las calles y se pidió información sobre individuos con antecedentes. Y algo llamó la atención. Cada vez que los agentes preguntaban en el municipio quién podría estar detrás de la desaparición de una chica de 18 años, la respuesta era siempre la misma. Un nombre se repetía en todas las bocas: el Chicle. Detrás de ese apodo se encontraba José Enrique Abuin Jay, un hombre de 41 años, conocido en la zona por su historial delictivo. Desde muy joven había estado ligado a actos vandálicos, robos en locales, daños en coches, destrozos en la vía pública. Tenía fama de ser imposible de controlar, como un chicle pegado a la suela del zapato. Con el tiempo, el Chicle se había vinculado a un clan de narcotráfico. Su propio tío era un pez gordo en el negocio, y él trabajaba como camello, transportando mercancía en su coche. En una de esas operaciones, fue sorprendido por la Guardia Civil. Al registrar el maletero, encontraron 20 kilos de cocaína escondidos bajo la rueda de repuesto. Aquel hallazgo lo llevó a prisión, pero en la mente de muchos vecinos, su perfil de delincuente peligroso nunca dejó de crecer. Era un rostro conocido, alguien de quien todos desconfiaban y a quien muchos temían. El eco popular señalaba al Chicle como el responsable. Sin embargo, la justicia necesitaba pruebas, no bastaban rumores ni la fama delictiva. Para incriminar a un hombre de ese calibre, con la desaparición de una joven que había conmocionado a todo un país, hacían falta evidencias concretas, y por el momento, esas pruebas no existían. El caso de Diana Kerr entraba así en una fase oscura. Los investigadores intuían al sospechoso, el pueblo murmuraba su nombre, pero la ausencia de pruebas mantenía al responsable en libertad. Y mientras tanto, la pregunta seguía en el aire, angustiosa y sin respuesta. ¿Dónde estaba Diana? La investigación parecía estancada, hasta que apareció una nueva pista.